Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche queremos, para dar seguimiento al tema que abordamos la semana pasada sobre la obesidad infantil, en esa ocasión nos acompañó la doctora y nutricionista Paula Andrea Arce, quien este sábado 20 de abril va a estar llevando a efecto un seminario taller donde también va a estar participando la psicóloga Yara Naya, que nos acompaña esta noche. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, gracias por la invitación y por tocar un tema tan importante que está haciendo mella en nuestro país de alguna u otra forma. Por supuesto. Yo quise darle seguimiento al tema de la obesidad infantil, pero ahora en la parte psicológica, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no poner a esto la atención que amerita y a qué edad es que empieza a notarse, digamos, ya que es un problema para el niño? Bueno, el no poner, digamos, el no actuar de manera pronta, eso se puede ver desde que el niño tiene 3, 4 meses de nacido, ¿no? La obesidad, primeramente se ha hecho muchos estudios sobre todas las consecuencias de corte fisiológico, ¿no?, que pueden traer, que es el exceso de grasa a nivel corporal, todas las dificultades a nivel respiratorio, cardíaco, digestivo, etcétera. Pero luego viene toda la parte emocional. Más o menos, ya cuando el niño tiene más o menos 1 año de vida, sobre todo ahora que por el tipo de vida que tenemos, escolarizamos a los bebés mucho más temprano, puede ser desde maternal 1 o en el periodo de cuna. Uno de los grandes problemas es cuando comienza a socializar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la obesidad, desgraciadamente, no se ve. Hubo una época en que decían un niño gordito es un niño sano, ¿ya? Entonces eso era como una imagen de que estaba bien. Pero actualmente la obesidad está asociada, y eso lo podemos ver en niños desde 3, 4 años, cuando van desarrollando el lenguaje, está asociada a algo feo, a algo sucio. Los apodos son de corte despectivo. La obesidad está asociada a que una persona te da asco, a que una persona es cochina, tiene un cuerpo feo, es gordo, se le salen los rollos. Entonces, el problema lo comenzamos a ver, el impacto psicosocial, le digo yo, porque es a nivel individual y todo el proceso de socialización desde que tienen 1 año más o menos, de comienzan a interactuar con otros niños, desde el proceso de interacción. Según su experiencia, ¿cuáles son las consecuencias que trae y que traerá el no ponerle atención al sobrepeso o a la obesidad de los niños? Bueno, todos sabemos que un niño gordo seguramente va a ser un adulto gordo. Entonces va a traer una serie de consecuencias a nivel fisiológico. Eso es uno de los primeros puntos que hay que ver. Uno de los temas es que puede haber una diabetes infantil, lo cual va a traer una consecuencia en la adultez bastante compleja por todo el deterioro fisiológico. Pero después vamos a la parte psicológica, ¿no? Porque los seres humanos somos seres integrales, no podemos cortar las emociones del sistema fisiológico, pues es imposible, si no andaría las emociones por un lado y el cuerpo por otro. Psicológicamente, una persona con baja autoestima, una persona insegura, una persona con una imagen corporal distorsionada y seguramente un adolescente con un trastorno alimenticio que puede caer en un trastorno bulímico o anoréxico por la necesidad obsesiva y extrema de bajar de peso. Y al igual puede ser una persona que se haga dependiente a una serie de fármacos que son los inhibidores del apetito en un momento dado, una persona con habilidades sociales muy frágiles que puede instaurar un ciclo de consumo en su vida, que se puede aislar, que puede hacer una deserción escolar, ¿ya? Entonces va a traer una serie de consecuencias complejas, pero en el día a día la mayor consecuencia es el rechazo que recibe la persona, porque si un niño, por ejemplo, si tenemos un niño obeso y vamos a comprarle ropa, tenemos que comprarle ropa de un niño más grande. Entonces, un niño de 4 años obeso hay que vestirlo con ropa de 10 y la ropa que usan los niños de 10 años no es igual a la que tiene el niño de 4. No se puede poner la ropa con sus dibujos favoritos, con los colores, los adultizamos, los envolvemos de ropa para ocultar sus rollitos que salen, ¿ya? A veces no encontramos zapatos, entonces la consecuencia es en el día a día, es un niño que no encaja, un niño o una niña que no encaja en ese proceso. Ni digamos, por ejemplo, una de las consecuencias más temidas y terribles y que es un problema que pasa en miles de niños, millones de niños, un problema grave, el bullying, las burlas escolares y que lamentablemente los niños que están con sobrepeso o con obesidad tienen tendencia a ser los sujetos a mayores burlas.
Entonces, este niño se va criando, se va desarrollando con una baja autoestima terrible, pero el factor, por ejemplo, de la ansiedad que manejan los pequeños, problemas, digamos, que pueden haber en el hogar, que haga que este niño ande comiendo inadecuadamente, ¿qué pueden hacer los padres? Bueno, la ansiedad es como un efecto, ¿no?, de una serie de cosas. Muchas veces hay tensión en casa, tensión en el colegio. Cada vez se van acortando más las etapas evolutivas. Por ejemplo, la crisis hace unos años atrás de todo el sentido de identidad y de comenzar a sentirme el bonito o el feo, ¿no?, comenzaba alrededor de los 12 años, que era cuando se iniciaba la adolescencia. Ahora podemos ver, por ejemplo, rótulos en la calle que dice, vota por la princesa en el kinder tal. Entonces las comienzan a meter a concursos de belleza, a exigir que haya, por ejemplo, un físico determinado, a adultizar al menor. Entonces comienza a haber un entendimiento de lo que es la imagen corporal a partir más o menos de los 6 años. Los primeros 6 años de vida son como la base principal de la casa, que somos nosotros, esa casa que es uno mismo, ¿no? Entonces ahí se trabaja autonomía, independencia, autoestima, seguridad, habilidades sociales. Los 6 años es esa plataforma que nos va a ayudar. Entonces, a partir de los 6, 7 años, los niños comienzan a darse cuenta que no encajan. ¿Ya? Ahora, es que porque esto es un problema que realmente no es de reírse incluso, porque le comentaba a alguien la semana pasada que vieron el programa y me dijeron, fíjate que las hijas de una amiga están sumamente gorditas y a la mamá misma le provoca gracia ver a sus niñas redonditas y gorditas, y yo digo, qué triste que no se den cuenta que estas niñas van a desarrollar enfermedades y obesidad y problemas, pero increíbles. Cuando la custodia, por ejemplo, hablando ya de los casos de los niños que tienen que compartir 2 hogares, porque cuando se divorcian los padres, y este es uno de los factores también, entonces tienen que estar donde la mamá, también donde el papá, y entonces son dos rutinas y 2 maneras diferentes. Sí. ¿Qué consejo les puede brindar a usted a los padres que nos puedan estar viendo en estos momentos, recomendaciones para que los hábitos alimenticios no varíen de casa en casa? No solamente es un problema a nivel de los padres que están separados, sino que es un problema a nivel de ser papá y mamá, que es muy complicado. Entonces, hay una cosa que no ponemos en práctica generalmente, y es el frente en común. Así sea que estemos juntos los papás o estemos separados, si no hacemos frente en común frente a los hijos, valga la redundancia, el hijo se va a ir, ¿ya?, o la hija se va a ir hacia la persona que es más permisiva, que pone menos límite. Pero en el caso de los padres separados, que el proceso de separación es muy compleja como tal y es traumatizante para los menores y va a generar ansiedad, y la ansiedad se canaliza por la comida, por la televisión, o por comerse las uñas, o por la compra compulsiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Independientemente de las circunstancias por las cuales se hayan separado, no vote el proceso del padre que logra tener mayor puesta de límites en el hijo. No compense al hijo con comida, no compense al hijo con juguetes, no compense al hijo, no celebre el logro llevándolo a comer comida chatarra necesariamente. No es que no la vamos a comer, sino que hay que saberla comer. Entonces, ese es un punto importante, que los adultos se den cuenta que son los garantes de los menores y que los hijos están en un proceso de que se llama aprendizaje vicario. Lo que yo veo que mi papá hace, yo lo repito. Entonces, hay que hacer un frente en común, independientemente de las causas de la separación. Es difícil, pero se pueden abocar a diferentes profesionales o guías o en el terreno en el que estén pueden buscar orientación. Ahora, ¿cómo puede? Porque a veces por factores del trabajo que los hijos están siendo criados por sus abuelitas o tal vez por las empleadas, que me imagino que tienen que tener una excelente comunicación con los padres para que puedan transferirle lo que realmente desean que se realice en el niño. ¿Cómo pueden darse cuenta si cuando el niño presenta signos de depresión o de decaimiento o incluso de ansiedad? ¿Qué hace el niño que los padres deban notar? Porque a veces hasta que no pasa algo bien fuerte es que lo notan.
Bueno, hay que ver cómo está el ciclo de sueño, hay que ver cómo están reaccionando hacia los diferentes estímulos que tiene el niño, hay que ver cómo reacciona ante los castigos, ante la puesta de límites, hay que ver cómo está manejando la frustración. Pero una cosa importante es que en la vida actual, pues en la Nicaragua actual, todos tenemos que trabajar para poder llevar un sustento a la casa. Entonces hay que saber establecer normas, hacer frente en común y poder conciliar con la persona que se queda cuidando a los menores. Un gran problema que hay es que en Nicaragua el 70% de los hogares son jefeados por mujeres. Las mujeres están fuera y están trabajando para sostener a los hijos. Ese es un dato que está... Ese es un dato muy interesante, una investigación que hizo una socióloga muy reconocida de estos lados. Sí. Claro que sí. Entonces, la mayoría de las mujeres son jefas de hogar. ¿Quiénes crían a nuestros hijos o a los hijos de estas mujeres que están solas? Las abuelas, ¿ya? Entonces las abuelas, como todos sabemos, hay una serie de costumbres que ellas no han actualizado al avance tecnológico, histórico, etcétera, que tenemos actualmente. Entonces, qué sé yo, de repente, si pasa el del atol en la tarde con el carretón, coma atol mi muchachito porque eso es bueno. Y sí es bueno que coma atol, pero no que se coma 3 tazas de atol. Ya, la merienda no tiene que ser una dona, no tiene que ser un pico necesariamente, no hay que darle 2 tazas de arroz con un montón, ya, o sea, entonces las abuelas contumerean, porque son los nietos y esa es la función que tienen. Entonces es importante poder negociar, ya sea con la abuela o el abuelo, que esperemos que hayan abuelos, o con las cuidadoras, ¿no? Y ver, cuando un niño come mucho, ¿ya? O cuando se pone reacio ante unas situaciones, es difícil, para los niños es difícil expresar lo que sienten y eso es lo que les genera más frustración porque no tienen la cognición y no han desarrollado el lenguaje y la formación que tenemos los adultos, por eso se frustran con facilidad, ¿ya? Entonces, una cosa importante es saber escucharlo, ver cómo están reaccionando, ver cómo reaccionan ante los límites y ver cómo están comiendo, eso también es importante, ¿no? Ver si van al baño o no, eso es vital. Ver con qué le duele el estómago, con qué sí, con qué no, ver cómo reacciona cuando un alimento no le gusta. ¿Ya? Todo eso son una serie de signos que tenemos que ver. Es sumamente fundamental lo que usted ha estado comentando y realmente que no ponerle atención a este problema, bueno, como usted comentaba, tiene tantas consecuencias y ramificaciones que son realmente incalculables. Ustedes van a estar impartiendo este sábado 20 de abril un seminario que yo se los recomiendo que vayan, cómo adquirir hábitos de alimentación saludable con la doctora Paula Andrea Arce. También estará en la endocrinóloga, no recuerdo el nombre de la endocrinóloga, pero también sí, va a estar. Y usted también va a estar con ellas para fortalecer la parte psicológica. Específicamente, ¿usted qué va a estar transfiriendo en ese momento? Yo voy a hablar sobre los hábitos de la vida saludable. Lo que es aprender a dormir las horas necesarias, no dormir con televisión en el cuarto, aprender a comer meriendas que a veces pueden ser un poco chatarrescas, pero no excesivamente, aprender a no estar tan sedentarios, aprender hábitos saludables, ¿no? Aprender a quererse, porque si el ser humano no activa la capacidad de quererse, es imposible que pueda desarrollar relaciones futuras y que lo quieran. Licenciada, en el caso, por ejemplo, cuando ya hay un problema de obesidad en el pequeño o la niña o el preadolescente, ya tiene ese problema, y el doctor, por razones médicas o un nutricionista le envía o le dan instrucciones de que tiene que ponerlo a dieta. ¿Cómo puede preparar estos padres a estos niños para que acepten y puedan seguir con éxito un régimen diferente al que ya tienen? La situación es así, esta es la punta de un iceberg. El niño obeso es la punta. Solamente lo que vemos, abajo está el problema. El problema no es preparar al niño, el problema es preparar a los papás y a las mamás. Esa es la tarea más difícil. Los niños son el reflejo de las dificultades que tenemos como adultos. El problema no son ellos, porque ellos están haciendo una cosa que se llama aprendizaje vicario. Ven, introyectan, expulsan y repiten. El problema no son los niños, somos los papás, las mamás. Yo he tenido casos en los que lamentablemente he tenido que asociarme con otros profesionales para lograr hacerle entender a una mamá que no es posible que le boicotee el proceso, que no es posible que le dé 100 córdobas para ir al colegio y que se pueda merendar una hamburguesa y una Coca-Cola, que entonces todo el proceso lo botan. Entonces el problema no es preparar al niño, porque los niños se adaptan con facilidad, son como el hombre elástico, ellos son muy flexibles. El problema somos las papás y las mamás.
depositamos en los hijos nuestras frustraciones, depositamos en los hijos nuestros miedos, ¿ya? Y eso es responsabilidad nuestra, no de ellos. Nuestros sueños frustrados se los depositamos, entonces no los estamos dejando ser autónomos. La gran tarea con los problemas infantiles son los padres y las madres, son los que los crían. Ellos son muchas veces los que necesitan ir donde la nutrióloga, donde el endocrinólogo, donde el internista, donde el pediatra y donde el psicólogo y el psiquiatra, ¿por qué no también? Bueno, la verdad es de que es un tema muy amplio del cual podríamos estar hablando toda la noche. Muchísimas gracias, sí, por habernos acompañado en este programa. Y ustedes, amigos televidentes, tienen la oportunidad de asistir a este taller que va a ser el sábado 20 de abril. Y bueno, todos los datos están en la página web www.vidasananicaragua.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarnos y por tomar en cuenta este tema que es importante. Claro que sí, muchísimas gracias. Nosotros, amigos televidentes, vamos a ir a un breve corte comercial, pero enseguida regresamos.